Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que nos estén oyendo. Bienvenidos sean a la entrevista a Víctor Ignacio Coronel Piña sobre su libro Nietzsche y el sentido trágico del sufrimiento, que aparecerá próximamente en Alios Ventos Ediciones, para el cual estamos haciendo ahora una campaña de recaudación de fondos y parte de esta campaña estamos creando estos materiales con los que ustedes podrán conocer mejor la obra de Nietzsche y el sentido que él le daba al sufrimiento humano. Vamos entonces a platicar el día de hoy con Víctor Ignacio Coronel Piña. ¿Cómo estás, querido Víctor? Juan Manuel, muy buenos días, muy bien, pues muchas gracias por el espacio, muchas gracias a ti, por supuesto, muchas gracias a Líos Mentos y también muchas gracias a todas las personas que, pues espero, escuchen esta entrevista, que les resulte, pues, fructífera y que ayude a seguir pensando, que es quizá lo más importante de todo esto. Gracias, Víctor. Pues comenzaremos por presentarnos. Yo soy Juan Manuel Escamilla González Aragón, director de Alios Ventus Ediciones, y estoy muy orgulloso y complacido de estar el día de hoy con Víctor Ignacio Coronel Piña, quien es amante de la sabiduría, lo que es decir que es filósofo. Él es estudioso de la obra de Nietzsche, de Freud, de Choran, de Kant, de Foucault, de Sartre, de Camus y de algunos otros autores. Ha sido docente, investigador, psicoanalista, promueve los derechos humanos y ha impartido clases de filosofía, pedagogía, psicología, psicoanálisis, derecho y derechos humanos. Sus mayores pasiones son el psicoanálisis y la filosofía. Actualmente se desempeña como docente tutor investigador en el IEMS, como profesor de asignatura en la UACM y como psicoanalista en práctica privada. Bueno, me gustaría comenzar esta entrevista, querido Víctor, intentando acceder en primera instancia al personaje y al interés que tú tienes en este filósofo prusiano del siglo XIX, que ha llegado a ser uno de los pensadores más influyentes, más trascendentes y también más escandalosos de la historia de la filosofía. Nietzsche, quien decía pensar a martillazos con un martillo de ídolos, ha destruido no pocas de las certezas que hasta el siglo XIX parecían todavía incuestionables. Y como gran metáfora, él utiliza la muerte de Dios e incluso más aún el asesinato de Dios. Bueno, muchas gracias, Víctor, por tu tiempo. Y me gustaría empezar por preguntarte sobre el interés que tú tienes en Nietzsche, de dónde surge, es el autor al que le has dedicado buena parte de tu trayectoria filosófica. ¿Cómo es que te interesas por él? ¿Qué te interesa de la obra de Nietzsche? ¿Y por qué te llama tanto la atención su filosofía? Gracias. Pues el interés surge, al menos en un primer momento, eh, justo estando en la preparatoria. Pues en ese momento, ya hacia el final de la preparatoria, me cruzo con el anticristo. Eh, digamos que yo estaba en una etapa en la que, pues, me estaba replanteando un conjunto de creencias transmitidas familiarmente, entre ellas las religiosas, por supuesto. Me estaba, pues, más bien alejando de ellas, y justo pensé que en ese libro podía encontrar algunas ideas para fundamentar, pues, eso que yo estaba pensando, pero también eso que estaba viviendo. Y diría que sí, que ese libro cumplió esa función. En ese momento creí que lo había entendido. Tiempo después me di cuenta que quizá había entendido solo algunas cosas, pero otras pues no tenía, pues, las condiciones para poderlas comprender. Pero eso hizo que me interesara bastante. Eso me llevó justamente a hacer, pues, la licenciatura en filosofía. Hacia el final de la misma, pues, dediqué una investigación que lleva por título El nihilismo como problema moral, metafísico y religioso en la obra de Nietzsche. Luego, pues, me fui a la maestría a hacer eh, un trabajo que se llama La afirmación de la existencia, Nietzsche justamente y el sentido trágico del sufrimiento. Y finalmente, en el doctorado, eh,
lo que hice fue explorar la concepción nietzscheana de la crueldad. Entonces, aunque puede parecer que son cuestiones lejanas, pues no lo son, están pues íntimamente ligadas, y me parece que lo que he hecho en el fondo es utilizar a Nietzsche pues para pensar un conjunto de ideas, de alguna manera siguiendo la sugerencia que hace el propio Nietzsche de, pues digamos, no andar por la vida repitiendo las ideas de otros, sino únicamente tomarlas para pensar la situación concreta que cada uno está viviendo. En ese sentido, veo que una de las cosas que más te interesa de la filosofía de Nietzsche es que recupera el carácter práctico que había tenido la filosofía durante la etapa clásica y la Edad Media, en donde más que un conjunto de saberes o que una serie de posturas, o más aún incluso que una ideología, la filosofía era una enseñanza para la vida, una forma de vida que se podía adoptar para conocerse a sí mismo y para enfrentar el mundo. En ese sentido, Nietzsche ha recuperado este carácter existencial de la vida de la misma manera que lo hicieran Kierkegaard o más tarde Albert Camus. En este sentido, ¿por qué te interesa la filosofía de Nietzsche en este talante de tono de vida o de forma de vida? Para mí me parece que siempre hay una dimensión en la que pues, nos quedamos como estudiosos de la filosofía y buscamos explorar un conjunto pues, de ideas, de comprenderlas, pero pues, luego de eso viene la gran pregunta de qué podemos hacer con ellas. Y me parece que en ese sentido sí, Nietzsche brinda al menos algunas directrices para pues hacer de pues todas esas ideas pues una forma de vida. Hay un texto de él que me parece que es poco estudiado que se llama La filosofía en la época trágica de los griegos, y pues en ese libro justo lo que hace es dedicarse pues al estudio de estos primeros filósofos, particularmente de Heráclito, a quien recupera, yo diría que de forma profunda, desde los primeros textos que empieza a escribir hasta, pues hasta Ecce Homo, y por supuesto está presente en los fragmentos póstumos. Entonces yo comparto esa idea, más que tomarla de él, diría que la comparto, porque me parece que la filosofía no se puede quedar en un mero saber que pretenda ser erudito. Además, como bien dijiste, pues hay otros filósofos que han insistido pues en esa misma idea, ¿no? Hay un conjunto de pues, filósofos pensadores que no apuntan a eso, pero me parece que Nietzsche pues, está pensando en eso, ¿no? Hagamos de la filosofía una forma de vida, hagamos de nuestra existencia, de nuestra vida, una obra de arte. Si no, pareciera que nada tiene sentido. Una manera en la que presentó la centralidad de la cuestión existencial para la filosofía el filósofo francés Albert Camus es sintetizarla en la pregunta, ¿por qué no me mato? Y esa como la pregunta central de la filosofía. En la obra de Nietzsche o en el desarrollo intelectual de la obra de Nietzsche, hay un momento en el que él se enfrenta a los textos de Schopenhauer, como tú comentas en tu libro, y en ese momento advierte que Schopenhauer sigue el pesimismo de Sileno, según el cual más vale no haber nacido y el siguiente bien sería morir tan pronto como sea posible. Nietzsche, sin embargo, viendo que el sufrimiento se presenta como una cancelación del sentido de la vida en la obra de Feuerbach, parece que, según argumentas tú, va a intentar buscar un sentido alternativo en este carácter existencial al sufrimiento. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, primero la pregunta de Camus, pues me parece que es una pregunta maravillosa, que además ha sido, yo diría que profundamente mal interpretada, ¿no? Él no nos está invitando al suicidio, nos está invitando a detenernos a pensar
cómo hemos construido nuestra existencia. Y si no lo hemos hecho hasta el momento en el que nos encontramos con esa pregunta, pues que busquemos justamente pues tratar de dar respuesta a la misma, tratar de encontrar un sentido. Sí, sí está diciendo que eh, pues una vida que no tiene la posibilidad de responder a esa pregunta carece de sentido, pero no por eso nos está pues invitando al suicidio. Y me parece que él tampoco está apuntando al sufrimiento. Nietzsche sí, y Nietzsche encuentra en este, bueno, es la interpretación que yo voy construyendo. Comparto la idea con Nietzsche de que pues toda interpretación pues es una interpretación válida o que se puede construir un conjunto de interpretaciones, pero aunque dije todas, pues definitivamente no pueden ser todas, sino aquellas que pues se pueden ir fundamentando, que se pueden ir construyendo, ¿no? Porque si todas fuesen pues igual de válidas, pues tendría un resultado simple y pues muy directo, y es que ya ninguna de ellas tendría sentido. Entonces, Nietzsche construye esta crítica a Schopenhauer, en ese sentido a Sileno, que aparece en el nacimiento de la tragedia, justo por pues esta idea de pues, decir que el sufrimiento, que si uno evalúa lo que ocurre en términos existenciales con el sufrimiento, parece que nada de eso tiene algún sentido y que por eso pues sería mejor no vivir. Eso lo podemos interpretar en concreto como una negación de la existencia por el puro sufrimiento, pero creo que ahí es en donde está la propuesta central del libro, y es que los podemos detener a pensar en el sufrimiento desde dos perspectivas distintas. Por un lado, desde esta perspectiva pesimista, del pesimismo schopenhaueriano, para ser más específico, o desde una perspectiva que tendría que ver con el pesimismo dionisíaco, que está ligado también con, pues evidentemente, la afirmación de la existencia al reconocer que ante el sufrimiento no se puede generar una valoración moral. Es decir, el sufrimiento no es ni bueno ni malo, simplemente es, y podemos construir nuestra existencia a pesar de la presencia constante del sufrimiento. Pero eso implica, creo que esa es otra parte muy significativa, eso implica empezar por asumir ese sufrimiento y no estar simplemente empeñados en negarlo o en buscar por todos los medios evitar ese sufrimiento. Porque en última instancia lo que también encontramos es que no hay forma de escapar a ese sufrimiento. Estará ahí siempre, nos acompaña desde el momento mismo en el que nacemos. Nietzsche pasó en su vida de ser un filósofo prematuramente famoso cuando se hizo tempranamente con una cátedra en la universidad alemana, lo que fue desde luego muy llamativo y muy prestigioso, a que sus obras no fueran tan leídas como a él le hubieran gustado, a morir dejando atrás unos años de locura, y dejando también unas libretas que pronto cayeron en manos de su hermana, Elizabeth, quien les metió, según nos explican los académicos de Nietzsche, mano de tal manera que los hizo coincidir en buena medida con el ideario del Partido Nacional Socialista, al punto de llegar a ser el referente y el modelo directo de Hitler, y la filosofía de Nietzsche pasó a ser en ese sentido el ideal para la nación alemana. Y en ese punto su actualidad pues parecía más que evidente. Ha pasado el tiempo y se ha hecho una revisión exhaustiva de los trabajos que escribió Nietzsche y de las ediciones que en su momento la hermana Elizabeth introdujo en aquellos textos. Ahora tenemos una imagen de Nietzsche un poco distinta a la de un ideólogo del nacionalsocialismo. Sin embargo, con este pasado oscuro, ¿cuál podría ser para nosotros en el presente la relevancia de la obra filosófica
y literaria, o filosófica slash literaria, ¿no? Guión literaria de Nietzsche. Sí, me parece muy importante la aclaración que haces, justamente porque sí hubo un empeño significativo en relacionar la filosofía de Nietzsche con pues, las ideas nazis. Afortunadamente me parece que eso se pudo pues aclarar, quizá no tan pronto como hubiésemos querido, pero finalmente eso se aclara y se logra separar. Un ejemplo muy simple, Nietzsche tenía amigos judíos, en ese sentido, eh, pues no estaría de acuerdo en ningún sentido con las barbaridades de los nazis, pero sí sabemos también, por ejemplo, que pues, los soldados nazis llevaban consigo el Así habló Zaratustra. No entiendo bien qué ocurría en la época, pero creo que solo cabe la pregunta de eh, si podrían comprender un texto como ese, ¿no? Creo que es un texto pues, complejo de leer por su propia estructura, por pues, la poesía que lo acompaña, etc. Ahora, un poco quizá moviendo la pregunta que haces, ¿por qué leer a Nietzsche en la actualidad? Pues me parece que lo significativo de leerlo tendría que ver con pues encontrar pues en él un conjunto de elementos que sirven para reconocer que nuestra vida puede ser convertida en una obra de arte. Una obra de arte que puede pues tener un conjunto de elementos que cada uno puede construir o que quizá también puede no llegar a construir, pero habría que preguntarnos por qué no se construye. Eh, Hay ideas centrales que creo que en la actualidad nos pueden servir para continuar pensando un conjunto de cosas. No me refiero pues únicamente a la muerte de Dios, sino podríamos pensar, por ejemplo, en la importancia que tiene la tragedia y lo trágico en nuestra existencia. Y en ese sentido creo que pues en el libro lo que busco es también recuperar esa beta que no ha sido tan explorada, que tiene que ver con pues eso trágico que también nos acompaña y que podemos ver representado de forma muy significativa en pues, tragedias como las de Esquilo, Sófocles, Eurípides. Yo diría que ese es otro de los elementos más importantes, pero también diría que prácticamente en cada uno de sus libros podemos encontrar uno de esos elementos fundamentales. En Genealogía de la Moral, por ejemplo, en el Tratado Segundo, hay el planteamiento de alguna manera, que es un texto que yo utilizo centralmente para pensar en la concepción nietzscheana de la crueldad. Pues ahí tenemos elementos para decir qué pasa con la crueldad y aparece preguntas como si eh, la crueldad es constitutiva de nuestra existencia, o que yo he convertido en preguntas como esas. Entonces, me parece que la actualidad es incuestionable y no únicamente por lo que él plantea, sino por las ideas que recuperan, pues digamos, pues los herederos de Nietzsche o filósofos posmodernos o contemporáneos, que son fundamentales para seguir pensando filosóficamente. Eh, Eso se muestra de forma simple cuando pues muchos de ellos o utilizan alguna categoría de Nietzsche para desarrollar algunas ideas o directamente le dedican un texto en el que buscan aclarar algunas de las ideas que está apuntando Nietzsche. No digo únicamente que se limiten a plantear lo que está diciendo Nietzsche, sino que pues en más de una ocasión aprovechan lo que está diciendo Nietzsche para presentar sus propias ideas. Quizá el caso más claro de eso sería el caso de Deleuze. Ver, acá te querría hacer una de dos preguntas. Te voy a hacer las dos, pero creo que voy a empezar en este orden. En el libro defiendes que la oposición clave del nacimiento de la tragedia
de Nietzsche no estriba tanto en la distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco, como es común hacer notar, sino más bien la diferencia entre lo trágico y lo no trágico. Ya comenzabas a elaborar un poco acerca de estas dos categorías y nos ponías como ejemplo los trágicos griegos que han llegado a nosotros. ¿Por qué no nos explicas la centralidad que tú encuentras en esta distinción y por qué la encuentras incluso anterior y más primaria que la de lo dionisiaco y lo apolíneo? Sí, en ese sentido, parto de recuperar una idea de Sloterdijk. Tiene un texto muy significativo que se llama, ahora recuerdo cómo se llama, eh, ya recordé, El pensador en escena. Bueno, en ese texto él se plantea esa pregunta y justo lo que dice es que la distinción pues esencial en ese texto, bueno, habría que decir que hay un texto previo que es la visión dionisíaca del mundo, luego viene el nacimiento de la tragedia. Podemos pensar como dos textos unitarios, pero habría que decir siempre que la visión dionisíaca del mundo es anterior al nacimiento de la tragedia y que eso luego se tiende a olvidar y no me parece que sea una cuestión menor. Sloterdijk plantea esa idea, pero propiamente hablando no la desarrolla. Yo lo que busco hacer en el primer capítulo del libro es mostrar cómo pues es prácticamente imposible pensar la separación entre lo apolíneo y lo dionisíaco. En ese sentido, eh, si ponemos mucha atención a lo que está diciendo Nietzsche del nacimiento de la tragedia, él dice que pues, se trata de dos elementos que en el fondo son complementarios. Eh, hay una oposición, sí, pero una oposición que se complementa y en ese sentido se trata de una dialéctica en la que no cabe la superación y por eso es que se mantienen. Y lo que hace Nietzsche después es mantener la figura de lo apolíneo en el interior de lo dionisiaco, pero ahí sigue apareciendo constantemente. Porque lo que está haciendo Nietzsche también es decir que lo dionisiaco es una afirmación constante de la existencia. Por eso creo que habría como dos formas de leer los textos de Nietzsche. Empezar por la visión dionisiaca del mundo hasta Ecce Homo o justo empezar con la afirmación final de Ecce Homo y a partir de eso regresar a los textos de Nietzsche para poder comprender el sentido que tiene esa afirmación. El fin de Ecce Homo dice, se me ha comprendido Dionisos contra el crucificado. Y justo Dionisos y el crucificado, Dionisos representa lo trágico y el crucificado lo no trágico. Y ahí tendríamos a Dionisos como este que defiende el sentido trágico del sufrimiento y al crucificado como el que busca negarlo a partir de una idea quizá muy simple, esta apuesta por el más allá, por un paraíso en el que estaremos libres de sufrimiento. Pero lo que podemos decir ante eso es que pues, la vida solo tiene sentido aquí y ahora. No hay. Don Víctor, antes de que continuemos la interpretación que haces de estas dos alternativas vitales, el sentido trágico del sufrimiento y el sentido no trágico del sufrimiento, que ya remarcas desde el inicio de su obra, o muy desde el inicio en su obra, Nietzsche encuentra la distinción entre lo apocalíptico y lo dionisíaco, pero encuentra esta otra distinción todavía más radical entre la historia, digamos, de Dionisio y la historia de el crucificado. ¿Por qué no entramos brevemente a la historia de estos dos finales o de estos dos, como los va a llamar en los fragmentos póstumos, martirios? Cuéntanos un poco de la historia de los martirios de estos dos personajes. Sí, en ese sentido hay
Creo que una de las aportaciones importantes del libro también tiene que ver con recuperar los fragmentos póstumos. Yo sostendría, como han hecho otros, por supuesto, que pues actualmente no se puede pensar la obra de Nietzsche sin considerar los fragmentos póstumos. Y en ese sentido, ahí lo que podemos encontrar es un puente muy importante entre los entre el fin de Keomo y los fragmentos póstumos para justo acabar de entender esa porción entre Dionisos el crucificado. Leo solo un pequeño fragmento, dice, Dionisos contra el crucificado, aquí tenéis la auténtica antítesis. No es una diferencia en cuanto al martirio. Este tiene tan solo otro sentido, la vida misma, su eterna fecundidad y su eterno retorno determinan el tormento, la destrucción, la voluntad de aniquilación. Más adelante me salta una parte. El Dios de la cruz es una maldición contra la vida, una indicación para liberarse de ella. El Dioniso cortado a trozos es una promesa de la vida. Esta renacerá eternamente y eternamente retornará de la destrucción. Eh, en términos míticos, Dionisos aparece como pues esta figura que es despedazada por los titanes. Pero luego lo que ocurre con ella es que vuelve a la vida. Me parece que también, pues Nietzsche en ese sentido, pues está jugando con eso. Tengo por ahí un texto publicado en Reflexiones Marginales, una revista de filosofía de la UNAM, que se llama El mito de la muerte de Dionisos, en el que busco justamente explorar nada más cómo se entiende la muerte de Dionisos, de alguna manera muy cerca de pues, el planteamiento del orfismo. Eh, Eso implicaría entonces esta apuesta de, pues busquemos afirmar nuestra existencia a pesar de el sufrimiento con el que nos encontramos, pero también creo que también ahí esta categoría del eterno retorno nos puede servir para preguntarnos. Yo considero que el eterno retorno se puede interpretar como un principio ético que puede servir para preguntarnos si estaríamos dispuestos a repetir una y otra vez nuestra existencia con todo el sufrimiento que nos podemos encontrar con él. A partir de esta relación que establezco entre Dionisos y el sentido trágico del sufrimiento, la respuesta sería que sí. O la propuesta, más que la respuesta, la propuesta sería que sí, aunque eso va a depender de lo que cada uno esté dispuesto a asumir. Por el otro lado, o sea, por el lado del crucificado, pues aparece esta apuesta de soportar lo que se vive en nuestra existencia a sabiendas de que vendrá otro momento en el que ya no habrá ningún tipo de sufrimiento y que de alguna manera pues los seres humanos serán premiados ante eso. A mí me parece que pues, ese planteamiento lo que hace esencialmente es pues negar la existencia aquí y ahora porque se convierte únicamente en un medio. Más bien que un fin en sí mismo se vuelve un medio, y ese sería el sentido cristiano del sufrimiento en oposición del sentido trágico que Nietzsche encuentra en el sufrimiento. ¿Sí entiendo bien? Sí, sí, claro. Y en este sentido, la crítica que hace Nietzsche al sentido cristiano del sufrimiento parece ser la crítica a la fuga mundi, ¿no? A la huida del mundo, dado que el cristiano que sufre y encuentra sentido a su sufrimiento, como tal vez decía Pablo, en poner lo que falta a la cruz de Cristo, ¿no? En contribuir con lo que falta a la cruz de Cristo. Eh, con la vista puesta en una vida ultraterrena. Y el sentido de Nietzsche parece ser más bien
el credo del amor fati y el amor a este mundo, el amor al destino que uno ha tenido, en el que todo lo que hemos sufrido ha contribuido a formar quienes somos. Y en ese sentido, nuestro destino determina también nuestro futuro, quiénes somos. Y que hay que amar eso, incluso si se repitiera todas las veces que se pudiera repetir, ¿no? Que es eh, una versión nichana de un ejercicio intelectual como el imperativo categórico de Kant, pero de alguna manera subvertido, ¿no? Te volverías a echar todo esto una vez más y otra vez más y todas las veces. Y la respuesta es sí, vamos bien, según parece con Nietzsche. Y en ese sentido, el arte supera a la filosofía, en la opinión de Nietzsche, en el sentido de que la vida se puede convertir en un proyecto artístico y en ese sentido el arte tiene una mayor dignidad, en el que ese sufrimiento puede transfigurarse y hacerse jovial, habiéndose abrazado y transformado, ¿no? Yo te preguntaría si esta alternativa de Nietzsche, la vida como arte, no es otra forma de fugamundi, semejante a la de la fe que el mismo Nietzsche critica. Bueno, pues en el arte encontramos definitivamente una forma de sublimar un conjunto de cosas. Habría que decir que también en Nietzsche hay una eh, concepción de la sublimación que es anterior a la de Freud. Eh, a partir de Nietzsche nos podemos preguntar en algún punto si el arte es superior a la razón o la razón es superior al arte. Y lo que podemos plantear a partir de Nietzsche es que pues, en el fondo se requiere de ambas cosas, solo que habría que cambiar la operación a partir de la cual hemos estado operando, digamos, durante todos estos siglos, en la que hemos dado una particular y quizá absoluta relevancia a la razón, dejando de lado pues el arte. Eh, y en ese sentido, lo que él propone es situar en un primer plano a el arte y a partir de ello, pues poder construir un conjunto de cosas. Que eso implique un escapar del mundo, eh, me parece que no, porque finalmente la creación artística se convierte en algo terrenal, profundamente terrenal, que permite además pues, al ser humano no solo sublimar, sino encontrarse consigo mismo. Pues, de alguna manera también los textos filosóficos, o al menos muchos de los textos filosóficos, los podemos ver también como pues, grandes ejercicios literarios que pues, han permitido pues, que los seres humanos no solo se planteen ciertas ideas, sino como decíamos antes, que puedan encontrar otra forma de dirigir su existencia. Y en ese sentido, a pesar de que Cioran se empeña en estar criticando a todo mundo, incluido al propio Nietzsche, pues me parece que en él hay pues, un gusto, un deseo pues, por seguir escribiendo, por seguir reflexionando a partir de estos aforismos. Y hay aforismos en los que dice abiertamente, si no siguiera escribiendo, seguramente ya me hubiese matado, porque en esa posibilidad de escribir encuentra también una forma de construir un sentido para su existencia, de darle un sentido. Perdón, y aquí este es uno de los aspectos de la filosofía de Nietzsche, que cuando se enfatiza demasiado lo dionisiaco, la danza, la embriaguez y la fiesta, se nos olvida que el propio Nietzsche también nos advertía de todos esos ascetismos seculares que podemos adquirir y que pueden hacer como sustitutos de la religión y en alguna manera caer en el mismo problema en el que cae el ascetismo religioso, el académico que se despierta y escribe 3 horas por regla todos los días,
necesita para ello una disciplina no muy distinta a la del monje que se levanta y reza 3 horas. Sí, me parece que hay un riesgo. Justo se puede pensar que el ascetismo, que el ideal ascético constituye una negación de la existencia, pero quizás si lo vemos con un poco de más cuidado también podamos reconocer que en el ascetismo hay una forma de buscar afirmar la existencia. Ahora, habría que preguntarnos si esa forma es una forma válida o no es una forma válida. Ese sería como otro aspecto importante, pero pues yo diría que sí, el riesgo, habría que reconocer que el riesgo pues, siempre está ahí. Son líneas de alguna manera muy delgadas que pueden significar en algún punto que pues todo se vaya pues de alguna manera a ese lado religioso y se pierda, o pues que no, que se mantenga alejado de eso. Pero me parece que pues incluso cabe la posibilidad de que en algún punto pues cada pensador se pueda encontrar con eso. Bueno, y el tema que en el fondo estamos discutiendo desde o más o menos el inicio de esta conversación es el tema central de la filosofía nichana, que es el tema de la muerte de Dios, es el famoso profeta de la muerte de Dios. Si bien no es el primero en usar la expresión, le da un sentido muy particular, especialmente en el pasaje de 125 de la ciencia jovial o la Gaia Ciencia, en donde el hombre loco viene y anuncia a quienes en la plaza estaban ahí paseando y no creían en Dios, nos dice que son ateos, a quienes les pregunta, ¿no? Y les dice que si han visto a Dios y bien, les anuncia que Dios ha muerto y que lo hemos matado. Vamos a entrar en esta cuestión ahora más de frente, que ya la hemos ido discutiendo desde el punto de vista del sufrimiento, la evaluación o valoración que se hace del sufrimiento. La hemos abordado a propósito del martirio de Dionisos y de el crucificado y el sentido que se le da a estos dos formas del sufrimiento. Pero también hablamos del ascetismo que supone la forma de vida artística que nos propone Nietzsche y este abrazar el sufrimiento, eh, en donde una conexión que es un poco desconcertante que hace este profeta, el hombre loco, cuando nos anuncia la muerte de Dios, es que de inmediato se pregunta acerca de la que parece ser la cuestión central de las religiones, el sacrificio y por lo tanto la liturgia. Se dice, Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo nos consolaremos los asesinos de todos los asesinos? Lo más sagrado y lo más poderoso que hasta ahora poseía el mundo sangra bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos enjugará esta sangre? ¿Con qué agua lustral podremos limpiarnos? ¿Qué fiestas expiatorias, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande para nosotros? ¿No hemos de convertirnos nosotros mismos en dioses solo para estar a su altura? ¿En qué consistiría esta divinización de la que nos habla Nietzsche? Que tendría más como ejemplos o modelos más tarde personajes como el Übermensch, el superhombre o el sobrehombre, esta forma de vida deiforme o semejante a lo divino
que se asemeja a la divinidad de Dionisos. ¿Cómo se vería en este mundo esa vida vivida como un dios, como una obra de arte? La muerte de Dios plantea pues un antes y un después. Eh, Creo que lo que nos planteas lo podemos ir pensando a partir de varias preguntas. Primero, ¿qué se requiere para hacer de nuestra existencia una obra de arte? Yo diría asumir la muerte de Dios. Sin eso no se cuenta con las condiciones necesarias para poder hacerlo. Eh, También podemos preguntarnos si todos los seres humanos están listos, preparados para vivir la muerte de Dios. La respuesta me parece contundente, o sea, hoy 2023, definitivamente no. Eh, ¿Qué se requiere? Pues se requiere justamente renunciar a toda idea que tenga que ver con algo que esté, digamos, fuera del mundo. Y eso pues resulta complejo porque pues hay en los seres humanos una tendencia casi natural a creer en algo superior como pues una forma o como una estructura a partir de la cual pueden sentirse seguros, pero pues eso no significa también que luego de la muerte de Dios queden única y exclusivamente ciertas formas de vida como posibles, porque pues la vida religiosa y ascética, en el sentido más profundo que se puede tener, pues siguen apareciendo como condiciones de posibilidad, como posibles. ¿Por qué? Pues justamente porque pues eligen no asumir la muerte de Dios. Por eso es que dice Nietzsche también que la muerte de Dios constituye un profundo riesgo, porque si no asumimos plenamente la muerte de Dios, pues este estará ahí presente pues una y otra vez, pues en más de un sentido. Entonces, el pasaje que nos lees justamente me parece que pues da pie para pensar también en que, es entre los aspectos centrales del libro, en que para realizar este sentido trágico del sufrimiento se requiere necesariamente, necesariamente de la muerte de Dios, como dos cuestiones ligadas, sin quizá preguntarnos si una es más importante que otra, sino reconocer, o más bien preguntándonos si una es más importante que otra, diría no, las dos son igual de importantes, forman parte de un continuo. Se requiere realizar la muerte de Dios, asumirla plenamente, y luego de ello, lo que viene justamente es poder vivir trágicamente el sufrimiento. A ver, ayúdanos a entender qué significa para Nietzsche la muerte de Dios. Supongo que una alternativa inmediata sería hablar de la muerte de Dios en el sentido de que desde antes del origen de la creación hubo un ser superior a todo lo que pueda ser concebido, que siendo origen del ser dejó el mismo de ser. Esa no parece ser la interpretación que hace Nietzsche de la muerte de Dios. No nos está hablando del Dios trascendente que suponemos nunca existió por principio, y es más bien una proyección humana. No se mete Nietzsche en ese sentido con la cuestión metafísica de la existencia o inexistencia de Dios, como más tarde sí haría Sartre intentando plantear un argumento de la inexistencia de Dios, el único del que yo tenga noticia en la historia de la filosofía. En general, parece que Nietzsche supone o parte del supuesto de que Dios, como este ser supra terreno,
eh, trascendente y atemporal, ese ser no existe y no ha existido, más bien lo que hay son relatos sobre dioses. ¿Esto parece ser correcto? Sí, una de las cosas que podemos considerar es que la muerte de Dios lo que busca es convertirse en el máximo planteamiento de la negación de lo divino. O sea, en esta apuesta de colocarnos como ateos. Eh, pero me parece que si vamos más al fondo, ese no es el interés de Nietzsche. Más bien, lo que busca plantear es cómo, a partir de la muerte de Dios, las condiciones del desarrollo de la existencia de cada ser humano pueden cambiar significativamente. Dicho de otro modo, que la idea de Dios que ha acompañado al ser humano durante tanto tiempo, lo único que ha hecho es ir limitando las posibilidades que tiene para desarrollar su existencia. Entonces dice Nietzsche, si nos liberamos de esa idea, nos daremos cuenta que las posibilidades que tenemos para desarrollar nuestra existencia serán infinitamente mayores. Pero ahí se vuelve a la pregunta, es que creo que sí es clave insistir en si todos estamos listos para eso. Parece que no. Parece que no, y pues eso también tiene pues un conjunto de consecuencias, porque además eso llevaría quizá también a preguntarnos que, o a reconocer hasta qué punto las ideas filosóficas van teniendo pues un impacto significativo o no pues en la sociedad, es decir, en el modo específico que vive cada ser humano. O sea, es maravilloso saber que pues, hay un montón de espacios o facultades en los que se sigue estudiando a Nietzsche y a muchos otros. Pero también la pregunta tendría que ser, ¿y qué se está haciendo con eso? ¿Qué tanto modifica el modo de ser de los objetos que se encuentran ahí? ¿Y qué tanto eso puede servir para que eso se convierta en la base a partir de la cual se puedan cambiar ideas sociales pues, profundamente significativas como pues, la idea de Dios en el sentido de renunciar a eso? Saber que, pues, que no hay nada, es que estamos completamente solos, es que también asumir la muerte de Dios, la putrefacción divina, como le llama el propio Nietzsche también, pues significa asumir la soledad del ser humano. Estamos solos, no hay nada más. Somos nosotros, pues en el encuentro constante con el otro, ¿no? Y si agregamos un poco, pues lo que decías de Sartre, pues es todavía peor, ¿no? Porque el infierno son los otros, si no tenemos más remedio que ir a ese infierno. Sí, no hay Dios, no hay Dios. Incluso justo Sartre, ¿no? Nos dice, si Dios no existiera, todo estaría permitido. En efecto, Dios no existe, todo está permitido. Dios ha muerto, por tanto, podemos construir la existencia que queramos. Por supuesto, y asumir todo lo que eso significa. Entonces, más bien que en el ámbito de la metafísica, parecería que estamos discutiendo el ámbito de la ética y el ámbito dentro de la ética de la evaluación de la vida y de todos los fenómenos anejos a la vida. Eh, Porque lo que es interesante que Nietzsche insista, o acerca de lo que es interesante que Nietzsche insista en este tema, es la identidad en el martirio de Dioniso y el crucificado. Al final ambas personas son asesinadas por una multitud y la pregunta es, Sísifo fue feliz, ¿no? Para volver un poco con Camus, ¿no? Se puede concebir que ese final, sea un final que uno elija una y otra vez y lo volviera a elegir.
en todos los universos de la recurrencia. Y entonces estamos discutiendo no tanto el hecho del sufrimiento, que parece ser un hecho ante el que se enfrentan tanto el sentido cristiano como el sentido trágico que propone Nietzsche, sino el problema en el que parece centrarse el problema de la muerte de Dios en Nietzsche es el de la valoración de ese sufrimiento y la elección entre dos paradigmas que él encuentra del sentido del sufrimiento, el trágico y el cristiano. Ese es el argumento un poco de tu libro, ¿no? Sí, me parece que como estudiosos de la filosofía sabemos que pues la ética quizá en algún punto tenga que buscar fundamento en la metafísica. Pero también me parece que podemos reconocer que una metafísica sin ética carece de sentido. ¿Por qué lo digo así? Porque pues finalmente la ética a lo que apunta es a abrirnos la posibilidad de 10 horas. cuestionarnos el modo en que vivimos, pero también a considerar si tenemos o no otras posibilidades para desarrollar nuestra existencia. Y en ese sentido, la muerte de Dios sí apunta a la posibilidad de desarrollar nuestra existencia en condiciones de libertad. Pues una libertad que puede tener ciertos matices o no, pero que al final pues significa poder desarrollar nuestra existencia como queramos, cargando con el costo pues que eso puede significar, porque realizamos un conjunto de cosas que pueden resultarnos no significativas, pero después no tendremos más remedio que asumir que fuimos nosotros quienes las elegimos. Por eso es que no alcanza únicamente con realizar la muerte de Dios, sino pues llevarla hasta sus últimas consecuencias. Y eso va a significar también que nos detengamos a pensar en cómo queremos vivir el sufrimiento. Si lo queremos vivir trágicamente o elegimos vivirlo religiosamente, religiosamente esperando a que llegue un punto en el que esto se acabe, pues la vida terrena aquí y ahora se acabe y podamos vivir en un paraíso en el que no haya pues, espacio para ese sufrimiento. En ese sentido, lo que nos estaría diciendo Nietzsche de forma simple es si queremos vivir en el engaño, en la ficción que supone ese paraíso, o asumir lo que tenemos. Y yo creo que pues, puede ser maravilloso pues asumir eso que tenemos. Eso que tenemos, pues que deseamos y con lo que podemos construir pues todo lo que queramos o mucho de lo que queramos, ¿no? Porque nunca tendremos definitivamente y afortunadamente pues todo lo que queramos, todo lo que queremos. Muy probable que Nietzsche estuviera pensando en la ética de las virtudes de Aristóteles, la ética más tradicional y clásica, tal vez de la historia de la filosofía, sobre la que se montó, pues, prácticamente toda la concepción humanista de la Edad Media, ¿no? Eh, entonces, puesto a este nivel, parece que no es tanto más polémico Nietzsche como un filósofo que otro lo sería. Sin embargo, la forma que tiene de escribir esa maravillosa prosa poética introduce un elemento emocional que a menudo, salvo tal vez en Platón, en algunos pasajes, pues está ausente de toda la historia de la filosofía. Eh, y se podría hablar
como algunos hacen, de excesos de retórica en el estilo narrativo y prosaico de Nietzsche, eh, al que se le echa la culpa de algunas florituras que él dice, y en esas florituras incluimos su desprecio, tal vez solo retórico, a pues todo lo que podía ser apreciado por su sociedad en su tiempo. Escribió para pisarle los callos a todos sus vecinos. Y entonces habló mal, sí, de los judíos, pero también de los cristianos. Eh, Habló mal de la democracia, del feminismo, del igualitarismo, de todos los que de una manera u otra siguen siendo nuestros valores, y especialmente despreció la centralidad de las víctimas, que es tal vez el tema central de la valoración cristiana del sufrimiento. Y él quería transvalorar estos valores con los que juzgamos el mundo, que en su opinión eran la sombra del cristianismo. Entonces, para estos ateos a los que él anuncia, Dios sigue vivo, en el sentido de que sigue constituyendo la moral europea de su tiempo, centrada alrededor de esta preocupación por las víctimas y de este igualitarismo, que él desprecia por el abrazo de una aristocracia que se remonta a la forma de vida modélica de los héroes grecolatinos, y que tal vez está inspirada en el amoralismo de Maquiavelo. En ese sentido, las que pueden ser meras florituras retóricas pueden tener una consecuencia tremenda, por lo que tampoco sería extraño que pudieran tomarlo como modelo en su día estos nuevos hombres que eran los nazis, ¿no? El nacionalsocialismo, proponiendo una forma de ser humanos. Retomo el tema, no porque Nietzsche lo defendiera directamente, sino pensando en, si no la ética de los nazis, porque parece que no es la que ha estado promoviendo Nietzsche. ¿Tú cómo interpretas esta, eh, digamos, esta elección de la aristocracia como punto de juicio, una aristocracia heroica, quizá, más bien que económica? Pero esta elección de la aristocracia que él plantea como transvaloración de los valores cristianos, que al final no hicieron otra cosa que transvalorar los valores grecorromanos de su generación, ¿no? En su momento. Entonces está haciendo de alguna manera una recuperación reaccionaria de esos valores originalmente transvalorados. Esos valores están asociados al espectáculo de la crueldad, como por ejemplo en el circo romano, y a la violencia pornográfica como la que se utiliza en las guerras. Eh, ¿Tú qué dirías en relación a esto? Nietzsche nos estaba proponiendo con esta ética en donde todo está permitido, que nos convirtiéramos, qué sé yo, en jefes de células del crimen organizado y en dictadores, a la César, Julio César, o asesinos como César Borgia. Bueno, lo primero que diría es que es una pregunta compleja. Diría que no, pero también creo que en esta escritura que tiene la capacidad de mover pues un conjunto de pasiones y que corre el riesgo también de que las pasiones se puedan desbordar, pues quizá aparezca esa posibilidad, pero me parece que Nietzsche no va por ahí. Me parece que sí lo podemos interpretar como pues alguien que busca la construcción de cada sujeto, pero que sí, sí apunta a la aristocracia. Brandes tiene un primer texto que le dedica a Nietzsche. Digo primer texto en el sentido de los primeros textos que buscan exponer las ideas de Nietzsche, y justo una de las características más importantes que encuentra
en el pensamiento de Nietzsche es que es el pensamiento de pues, un aristócrata, en el sentido de pues que busca pues la creación de un conjunto de ideas en las que aparece el arte, en las que aparece la filosofía, y que ahí es en donde se pone el énfasis. Eso sí puede servir para pues construir una sociedad distinta. Ahora que todos acabemos siendo aristócratas, pues eso ya sería otra cosa. Digo, sin considerar las cuestiones pues económicas. Pero sí me parece que también eh, al posicionarse como aristócrata, Nietzsche nos puede servir para pensar en hasta qué punto pues la democracia es un modelo ideal de desarrollo para los sujetos. Y evidentemente diría que no, que es eso algo que aplica pues exclusivamente para las masas, aunque ahora le demos pues un valor tan importante, me parece que alcanzamos a mirar pues un conjunto de limitaciones que tiene pues esa forma de gobierno. Pero me parece que siempre hay un riesgo, eh, y ese riesgo se puede considerar o se puede seguir considerando a partir de lo que cada uno se detenga a pensar, a partir de lo que quiera o de lo que no quiera. Pues un poco en lo que estoy pensando es en, volviendo a la cuestión del sufrimiento, en pues qué implica este deseo de algunas personas de generar, producir sufrimiento en el otro. ¿Qué se juega ahí cuando se tiene pues esa posibilidad, ¿no? Cuando hay sujetos que históricamente han tenido esa posibilidad. ¿Qué aparece en ese deseo? Eh, pues qué efectos sociales tiene eso. Y sí creo, o sea, a partir de una lectura atenta de todo lo que dice Nietzsche, que pues él no estaría apostando por eso, sino porque pues incluso ante eso pues haya una reflexión. Sé que hablar de pasión y reflexión suena pues, bastante complejo, pero pues me parece que esa posibilidad está abierta. No abrirnos esa posibilidad es condenarnos a pues, este ejercicio quizá permanente de la violencia, esta violencia que produce sufrimiento sobre el otro. Y me parece que esa violencia que se produce sobre el otro, pues sí, definitivamente pues, no se puede vivir trágicamente. Aunque creo que también habría que seguirlo pensando. Yo aquí confieso mi deformación de oficio y metodológica, que es que yo leo a Nietzsche desde la teoría mimética de René Girard. Y una de las cosas que él advierte acerca de esta centralidad que le da Nietzsche al sacrificio y a esos dos sacrificios paradigmáticos, digamos, el sentido del sacrificio en la religión antigua y el sacrificio en el cristianismo, ¿no? Y en ese sentido, él advierte que la palabra tragedia se remonta a la cabra, Tragos, que es la víctima propiciatoria del sacrificio. Y le gusta recordar que los muy sabios y racionales y aristocráticos atenienses del siglo IV, cuando iban al teatro antes de Cristo, ¿no? Entre otras cosas, lo que veían eran sacrificios humanos en vivo y en directo, ¿no? Y entonces mi pregunta acá sería, ¿no es un poco ingenuo de parte de Nietzsche que al estar discutiendo cuestiones que tal vez tienen que ver más bien con las virtudes y con la autocreación del yo y con no anteponerse modelos eh, de personalidad y de vida, sino inventar los propios y valorar con los propios? ¿No es un poco ingenuo de su parte eh, poner como ejemplo a estos
ejemplares, personajes que son mal portados, para decirlo pronto. Pensemos en Zeus, el jefe de los dioses del panteón griego, que, bueno, se parece a algunas gentes que yo conozco. Eh, para decirlo rápido, Zeus es un todo es mío y es un todas mías y es pues el más fuerte y el más gandalla, ¿no? A mí me recuerda corridos como soy el jefe de jefes señores. Este, en fin, estos personajes en el mundo de la narcoviolencia, por ejemplo, pues son francamente retratos, ¿no? O los piratas o los vikingos en sus asaltos son asimismo personajes que se asemejan mucho a esos héroes de la mitología. Y claro que desde la antigüedad ya el propio Platón, cuando leía a Homero y a Hesíodo y esos relatos en donde aparecen no pocos horrores y corre un montón de sangre y hay un montón de rivalidades y guerras, no los leen como una fórmula para hacer exactamente eso, sino los leen alegóricamente. ¿Dirías entonces que aquí Nietzsche es un ingenuo o que es un filósofo clásico a la Platón, que está leyendo alegóricamente estos relatos, más bien como relatos que pueden ofrecernos pretextos para la autocreación de sí, que como ejemplos directos de imitación simple? Bueno, complejo. Yo no sé hasta qué punto podamos tacharlo de ingenuo. A mí me parece que pues, es pues, muy fino en las críticas que va elaborando y creo que también tiene presente a estos hombres que pueden desbordarse de poder. Por eso quizá ha gustado tanto también esta categoría pues, de la voluntad de poder, ¿no? Que en última instancia, si leemos bien el Zaratustra, pues nos va a llevar a pensar en que pues hay dos formas de vida fundamentalmente. Podemos vivir mandando o obedeciendo, pero también diría Nietzsche entendiendo que eh, siempre hay la libertad suficiente para que ese que obedece, ese que es sometido, vaya creando, yo diría que si así lo quiere, las condiciones para que esa relación se modifique. Si leemos atentamente los fragmentos póstumos, ahí aparece la categoría de relaciones de poder, que luego retoma Foucault. Y creo que pues esa categoría de pues, relaciones de poder justamente a lo que nos remite es a esta obediencia pues, y a este mandato. Pero eso nos serviría para preguntarnos, a partir de lo que dices, de en qué lugar deseamos estar y en qué lugar nos reconocemos. ¿Y qué haríamos si estuviésemos en el lugar del que manda? Porque ahí de pronto parece que está el riesgo en estar colocados en ese lugar, en colocarnos en ese lugar y luego pues ver de qué somos capaces o de qué no. No por términos de lo que decías antes, el ejemplo, no solo César Borgia, sino la familia Borgia, toda la familia, pues sabemos que cometen un conjunto de crímenes que básicamente lo que buscan en un primer momento es en hacerse con el poder, pues que el padre se convierta en papa, cosa que ocurre, y luego en mantener ese poder por todos los medios posibles. Entonces creo que eso que dices ligado con esto que planteo de la voluntad de poder, creo que ayudaría mucho a pensar en, pues, en qué lugar queremos colocarnos y qué haríamos con eso. Porque, a ver, esto de mandar, obedecer, relaciones de poder, pues es significativo,
tanto lo que dice Nietzsche como lo que dice Foucault, porque es algo que estamos viviendo cotidianamente. O sea, siempre hay un deseo de estar por encima del otro. A pesar de que pues, nos empeñemos en decir que no. O sea, cómo construimos las relaciones cotidianas que establecemos con los otros, hombres y mujeres. Creo que esas son las preguntas y además es desde ese lugar desde el cual podemos ir encontrando la actualidad de Nietzsche. O sea, también esta posibilidad de mirar nuestro presente, pero pues intentar también mirar hacia adelante. Y mirando hacia adelante, ¿cuáles consideras que son esos valores que a Nietzsche le parecen centrales y que han de ser transvalorados para que el sentido cristiano que le damos al sufrimiento pueda ser transformado por un sentido trágico del sufrimiento? Bueno, la transvaloración pues sí supone detenernos a pensar en crear nuevos valores. Pero lo primero que va a decir Nietzsche es que para construir nuevos valores es necesario destruir los valores anteriores. Luego de eso plantearnos cuáles podrían ser pues estos valores. Y en ese sentido sí se estaría buscando dejar de lado pues todos estos valores religiosos. A mí me parece que la libertad sería uno de esos valores a los que apunta Nietzsche, pero con ciertas particularidades, porque podemos reconocer que la libertad ha estado presente como pues, valor ético y en otros sentidos también, pues antes, y me parece que la particularidad reside en que pues esa libertad se centre no ya únicamente en ir creando las condiciones para que se desarrolle pues una existencia que quizá esté más cerca de todo este ámbito del arte, sino que sea pues una libertad que busque también que la voluntad de poder que cada uno posee se vaya acrecentando. Pero también creo que de alguna manera sí se apunta hacia una cierta responsabilidad de esa libertad y de esa voluntad de poder que cada uno posee. Otro de los valores que me parece que son esenciales, que podríamos encontrar quizá no enunciado como un valor como tal, pero pues sí estaría planteando Nietzsche esta búsqueda permanente de lo que somos, pues irnos preguntando qué somos, hacia dónde queremos dirigirnos. Por eso siempre me ha parecido tan significativo el inicio de la genealogía de la moral, en el que dice nosotros, los que conocemos, somos desconocidos para nosotros mismos. Eso tiene una buena razón. Nunca nos hemos buscado a nosotros mismos. Luego de la transvaloración, quizá uno de los aspectos fundamentales no sea solo pensar hacia afuera en qué está ocurriendo con la sociedad, con el mundo, sino pues ver qué somos nosotros mismos y qué queremos llegar a ser. Toda vez que pues sin eso quedaríamos pues nuevamente sin rumbo. En ese sentido también habría que decir que la transvaloración está íntimamente ligada a la muerte de Dios. Luego de la muerte de Dios es que se pueden tener las condiciones ideales quizá para que esa transvaloración se pueda realizar. ¿Y tú dirías que esa es la muerte de Dios eh, en la filosofía de Nietzsche, el principal desafío que le presenta a nuestro tiempo todavía? Yo diría que la pregunta, o sea, que yo me he elaborado a partir de esa muerte de Dios es
si todos los seres humanos en la actualidad están dispuestos o listos, son dos cosas distintas, a vivir la muerte de Dios. Y la respuesta sigue siendo la misma que pues, pongo en el libro. Pues me parece que no. Y me parece que también pues no se le puede imponer al otro esa que asuma la muerte de Dios. Y ahí pues tendríamos que asumir que va a haber pues un riesgo para todos mientras eso siga estando ahí, ¿no? Enunciarla no basta, habría que vivir, se trata de vivir esa muerte de Dios. Porque decir que pues, Dios ha muerto puede servir como me sirvió a mí en algún punto, pues para pues, asumirme como un ateo en la preparatoria, pero ¿y luego de ahí qué? ¿No? O sea, creo que pues tendríamos que ir viendo qué hacemos con eso, cómo eso, creo que he estado diciendo varias veces, pues puede servir para construirnos una existencia distinta. Muchas gracias, Víctor. Y a modo de transición hacia que ya vayamos despidiéndonos y pensando en inglés es un horror, vayamos wrapping up para que vayamos sacando las conclusiones y poniendo los puntos sobre las íes. Y a modo de interludio poético-filosófico, leeré un pequeño fragmento de un poema de León Felipe que se pone en diálogo al poeta y al filósofo. Dice, yo no soy el filósofo. El filósofo dice, pienso, luego existo. Yo digo, lloro, grito, aúllo, blasfemo, luego existo. Creo que la filosofía arranca del primer juicio, la poesía del primer lamento. No sé cuál fue la palabra primera que dijo el primer filósofo del mundo. La que dijo el primer poeta fue, ay, este es el verso más antiguo que conocemos. La poesía no es más que un sistema luminoso de señales, hogueras que encendemos aquí abajo, entre tinieblas encontradas, para que alguien nos vea, para que no nos olviden. Aquí estamos, Señor, dice León Felipe. Medio pelo estarás de acuerdo, Nietzsche, entre el filósofo y el poeta, que lo mismo juzga, que dice, ay, y ese ya se ve, es el asunto humano por antonomasia, el sentido del sufrimiento y el sentido del sacrificio, ¿no? Eh, bueno, vamos cerrando. ¿Qué hacemos con el sufrimiento entonces, tras la muerte de Dios? Pues creo que nos quedamos, si asumimos la muerte de Dios, pues nos quedamos con una única posibilidad, el sentido trágico del sufrimiento. Si no, nos mantendremos en el otro. Yo diría que actualmente, o sea, si buscamos llevarlo a lo que vemos ocurre cotidianamente pues, en las sociedades en general, pues lo que tenemos es que pues siguen apareciendo esos dos sentidos del sufrimiento y creo que también es ahí en donde pues reside la actualidad y particularidad de mi libro en pues mostrar pues, que hay otra posibilidad. Porque lo cierto es que, en términos del poema que nos compartes, yo diría que poética y filosóficamente no se puede negar que el sufrimiento está ahí. Podemos jugar a negarlo, y creo que eso también es colocarnos en este sentido cristiano del mismo. Pero lo cierto es que está ahí. Ahora,
existen un conjunto de personas que lo niegan, no únicamente utilizando a la religión como un medio para esa negación, sino se hacen de pues, muchas otras cosas, ¿no? Pero, ¿cuál es el costo de eso? ¿Por qué sin más asumiríamos esa forma de vida? Yo no digo que la respuesta esté pues, en los textos de Nietzsche o en los planteamientos que yo voy haciendo que acompañan esas ideas de Nietzsche, pero sí creo que ahí podemos encontrar otra forma de considerarlo. Dije que poética y filosóficamente no hay forma de no ocuparnos del sufrimiento porque lo estamos viviendo. Pero justo ese es el punto, es que estamos viviendo cotidianamente, de cierta manera, el sufrimiento. O sea, está ahí, lo sentimos. Lo padecemos y lo infligimos. Definitivamente. Nietzsche reivindica el sentido práctico, como hemos dicho, del amor a la sabiduría. Su filosofía se podría considerar una suerte de ejercicios espirituales humanistas. Bueno, dicho así, ejercicios espirituales humanistas. Eh, Por supuesto, juego con sí, la sí. noción de que Ignacio de Loyola hizo unos ejercicios espirituales que ayudan a contemplar las escenas evangélicas y a considerar la vida de uno delante del paradigma cristiano, digamos. Nietzsche nos está confrontando con la muerte de Dios con ejercicios espirituales humanistas. Sí, claro, en ese sentido, sí, pues Ignacio de Loyola nos invita a rezar. Creo que es al menos una forma de pensar esos ejercicios espirituales. Pues me parece que Nietzsche nos invitaría a reflexionar, eh, si no solo con la cabeza, sino acompañados del arte, por el modo en el que estamos viviendo. Por eso esto de la genealogía de la moral. No nos conocemos. ¿Qué hacemos ante eso? Y si en ese sentido, pues esos pues, ejercicios espirituales podrían ir apuntando hacia allá, hacia la posibilidad de encontrarnos o quizá también a la posibilidad de desconocernos tanto. Eh, para Nietzsche, finalmente, pues el arte y la razón son inseparables. Ya recordé la categoría que hace rato quería recordar. A eso Nietzsche, a esta conjunción entre el arte y la razón, le llama sabiduría trágica. La sabiduría trágica supone que el arte se sitúa siempre por encima de todo lo demás. El arte sería, digamos, un encuentro también con esos ejercicios espirituales. Muchas gracias. ¿Cómo resumirías nuestra conversación de el día de hoy? Hemos platicado de muchos temas, desde la inspiración del nacionalsocialismo en una cierta versión de la filosofía nichana. Hemos discutido modelos éticos, hemos discutido el campo al que pertenece la discusión de la muerte de Dios en la filosofía de Nietzsche. Eh, ¿Cuáles serían esas tres o cuatro ideas que quieres que no se nos olviden? Bueno, lo primero sería, porque me parece que se ha estudiado poco, ubicar la centralidad de el sufrimiento en el pensamiento nietzscheano. Yo intento mostrar que eso ocupa una parte central.
eso sería lo primero, pero eso sería lo primero siempre que consideremos que el sufrimiento nos constituye como seres humanos. Creo que si partimos de ahí, el libro ya puede interesarnos. Segundo, pues sí, exploro en el libro toda esta cuestión de la putrefacción divina y de la muerte de Dios, pero no como algo que se mantenga alejado de la concepción nietzscheana del sufrimiento, sino como algo íntimamente ligado con eso e imposible de separar. Otra vez sin preguntarnos qué es más importante, si el sentido trágico del sufrimiento o la putrefacción, diría que no, que son un continuo. Luego, pues me parece que el otro elemento es la presencia de lo dionisíaco a lo largo de toda la obra de Nietzsche, recuperando lo que decíamos al principio, que lo apolíneo, utilizando un verso de Javier Villaurrutia, late y circula en el interior de lo dionisíaco. Partiendo justamente de pues el final de Ecce Homo, ¿no? Me parece que Ecce Homo, ese cierre de Ecce Homo, permite comprender muy bien esa centralidad, porque nos va a obligar a regresar. Y lo otro, o sea, ligado con este tercer punto, tiene que ver con la importancia de los fragmentos póstumos. Justamente en el tomo 4 es en donde encuentro la continuidad de ese fin de Ecce Homo, en donde ya habla directamente de esa oposición entre Dionisos y el crucificado, en el sentido de desarrollarla, pues al menos un poco, es como media página aproximadamente, pero pues o sea, sin esa cita, eh, pues a mi libro definitivamente le faltaría algo, pero pues ahí está. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo y por esta sabrosa conversación. Y para despedirnos, quiero agradecerle a la gente que nos ha seguido a lo largo de esta conversación hasta el final. Que también quiero comentarles que este libro, que va a aparecer próximamente en Alios Ventus Ediciones y que tiene un gran interés para nuestro presente y para los interesados especialmente en la filosofía práctica, en la filosofía social y concretamente en la filosofía de Nietzsche, con todas muchas derivaciones que tiene en otros autores posteriores, ¿no? De los que es como el abuelito, en buena medida, empezando por Freud y tantos otros, como el propio Víctor en algún sitio escrito. Bueno, la idea de hacer este libro de manera colaborativa es que nosotros en Alios Ventos hemos apostado por la ciencia abierta y eso significa que nuestros libros académicos están disponibles de manera gratuita en, en descarga directa a través de nuestro sitio aliosventos.com para poder no necesitar comercializar estos libros. Pedimos su apoyo de manera que puedan estar accesibles, como son documentos de investigación, documentos de estudio, que pueden servirle a diversos estudiantes en diversas universidades de todo el ámbito hispanoamericano y también a gente que no está en las universidades y que tiene interés en estos temas y en estos asuntos. Que de esta manera podría acceder a ellos de manera directa, gratuita e inmediata en cualquier lugar del globo, como ya pueden acceder a nuestros libros en aliosventos.com. Bueno, para hacerlo de esta manera, pues hay varias alternativas, ¿no? Y dado que nosotros no tenemos enormes rentas ni somos millonarios, acudimos a ustedes para que nos ayuden contribuyendo a la publicación de este libro y a través de esa colaboración también tendrán un acceso
privilegiado y preferencial a un curso que va a dar el propio Víctor sobre los temas que trata en su libro y otros temas que no trata en este libro, pero que tienen relación directa con los contenidos del libro. Entonces los invitamos a que nos apoyen en nuestro Patreon de Alios Ventos. Es una cuenta con una suscripción tipo de Netflix en la que ustedes pueden suscribirse a los contenidos de Alios Ventos y acá estarán viendo por adelantado los cursos que vamos a ir sacando y diversos contenidos que vamos generando, videos, conferencias, conversaciones como esta. También pueden seguirnos en nuestras redes, en Alios Ventos. Ahí daremos mayores informaciones. También pueden hacernos sus donativos a través de PayPal. Y bueno, las cifras las vamos a poner en la descripción del video. Súmense a la conversación, ayúdennos a seguir publicando a esta editorial mexicana, mendicante e independiente que es Alios Ventos Ediciones. Muchas gracias. Hemos estado conversando con Víctor Coronel sobre su libro Nietzsche y el sentido trágico del sufrimiento. Gracias, mi querido Víctor, y buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, donde sea que estén. Y muchas gracias. Muchas gracias.